embargo, mi personaje de hoy, aunque no nacido en esta tierra, es seguramente uno de los canarios más universales, hijo predilecto de la ciudad y de la isla, artista en toda la extensión de la palabra. Su pasión por el baile le llevaría a recorrer desde muy joven el mundo, desde su Rumanía natal hasta recalar en 1966 en Gran Canaria, de donde nunca más salió. A partir de este momento, me van a permitir la licencia de poder compartir sus vivencias, de poder vivir una historia junto a él. Helu, ¿cómo fue tu infancia? Pues mira, mi infancia fue muy feliz, porque yo nací ahí en una ciudad muy cultural, un nido de cultura en la parte occidental del país. De Rumanía. De Rumanía, que se llama Lugos. Y de ahí salieron muchos artistas. ¿Cómo era la vida en aquella Rumanía de hace 70 años? Pacífica, muy... yo no sabía lo que es xenofobia o lo que es antisemitismo, por ejemplo, ¿sabes? Que mis amigos eran húngaros, alemanes, rumanos, yugoslavos, de todo, ¿sabes? ¿No? Eso de xenofobia, me di cuenta que existe cuando yo me escapé de Rumanía y fui en Alemania. Ahí en Alemania me di cuenta de que existía. Sí, ahí aprendí. Y como lo de antisemitismo, me di cuenta de eso cuando fui a la escuela de Leningrado, donde yo, de San Petersburgo actual, que ahí me quedé 5 años como especialización, ¿sabes? Y entonces ahí me di cuenta, porque los rusos odiaban a los judíos, yo eso no lo sabía. ¿También? Sí, sí, algo tremendo. Qué fuerte. Una compañera mía, que era de origen rumana, era rumana de origen judía, y una vez vino toda ensangrentada, y entonces fue yo al director y le dije, mira, ¿qué pasó con él? Dice, claro, porque sale sola por la calle después de las 8, dile que no debe salir sola, que salga con ustedes, porque a ella por la nariz se le ve que es judía, y aquí ella debe saber que los judíos no son bien vistos. Cuando estás ahí en Rumanía, estamos hablando de 5, 6 años, 7 años, ¿cómo surge? Porque ya tú desde muy pequeño tenías inclinación hacia el baile, ¿no? Sí, yo me movía siempre, y mi padre me empezó a decir, mira, venga, yo te toco piano ahora, improviso algo como un águila herido, o una águila volando, o ¿sabes? Así temas, me daba una hoja que se cae de un árbol, ¿sabes? Pero muy pequeño tú, claro. Y ya pequeño, con 7 años, sí. Y entonces los amigos de mi padre, que todos eran artistas, eran intelectuales, siempre me ponía, dice, mira, venga, Helu, baila. Y yo no sabía lo que es bailar, porque todavía ni idea, pero lo tenía yo así. ¿Tu primer encuentro con el baile, dónde surge? Ahí mismo, en esa ciudad, con 2 profesoras mías que tenían 2 escuelas de danza expresionista, porque eso era la moda, porque era antes de la guerra, ¿no? Mundial. Sí, de la segunda. Y entonces muchos de esos estudiaron en Alemania, y eran alumnas de una gran profesora de danza moderna, entonces Mary Wigman se llamaba. Y así que yo empecé con esto, con danza moderna, ¿sabes? Me encantaba improvisar. Y después cuando nos fuimos a Bucarest, mi padre más por mí se fue, porque le dijeron, dice, mira, ese chico tiene talento, tú debes llevarlo a la escuela de la ópera. Y entonces ahí fue también otro compositor grande, que era lejano familiar nuestro. Y así empecé entonces de verdad. ¿Con qué año fuiste? Eso fue con 12 por ahí. 12 años. Sí. Y a ti tú te divertías con el baile, porque para ti no era un esfuerzo ni mucho menos, te divertías con eso, era como el que tiene un juguete y tú te divertías jugando de esa forma, ¿no? Más que tenía, como todos los profesores míos, me dijeron que yo tengo posibilidades físicas, facilidades físicas, ¿sabes? Para la danza.
Era la naturaleza, entonces no me costaba tanto. Pero en vez de estar jugando con los niños por ahí, No, yo jugaba también con... También, ¿no? Sí, sí, jugaba, un niño normal. Normal, y me gustaba, siempre me gustaba leer también de pequeña, es que es muy importante eso, ¿sabes? Lo que no me gustaba eran las matemáticas y química, eso odiaba. Pero te obligaba tu padre a estudiar. Pues debía que hasta bachiller por lo menos, ¿no? Claro. Porque la idea era que yo debía ser médico o abogado, pero mi padre nunca se opuso a que sea yo bailarín, porque yo era muy seguro, me decía, ¿qué quieres tú ser? ¿Qué quieres ser? Yo bailar. Y entonces ya toda mi familia me apoyó. O sea, llegas a Bucarest con 12 años. Sí, después era eso. Mira, en Rumanía eso te hablo de la época antes de la Guerra Mundial. No, antes del comunismo. Porque entonces era una monarquía constitucional en Rumanía. Y así que yo pasé por todos los regímenes, toda clase de régimen político. Yo nací en monarquía constitucional. Después vino el comunismo. El comunismo con el rey dentro del país. Porque el rey se quedó 2 años con gobierno comunista. Después me fui a Rusia, me mandaron con beca estatal a Rusia, a la escuela más grande del mundo, la escuela Vaganova se llama ahora. Vaganova, una gran profesora universal, ¿vale? Y entonces ahí era la época de Stalin, así que vi la muerte de Stalin en Leningrado. Después regresé después de 5 años a Rumanía. Seguí ahí como primer bailarín en la ópera de Bucarest. Y después salí, en 61 me fui obligado, querían cambiar mi vida, la policía secreta, la seguridad, como se llamaba ahí, ¿no? De Ceausescu, ¿no? Antes de Ceausescu. Era el otro. Era el que había anterior. Y entonces, ¿sabes? Me hicieron un chantaje tremendo, fue horrible, porque me pusieron una trampa, que recibía invitaciones, 2 primeras bailarinas y yo, para irnos a las embajadas occidentales cuando era el Día Nacional de diferentes países. Y entonces el secretario del Partido Comunista, de la ópera, que era más poderoso que el director, nos decía, sí, usted se puede ir, pero deben avisarme. Cuando recibe una invitación, me la traen aquí, y entonces yo después de 2 días le digo si puede o no puede ir. Y siempre era, sí, puede ir, pero usted sabe lo que, eso hablar bien de la ópera, digo, ¿qué vamos a hablar si ahí todo el mundo sabe que lleno de micro por todas las embajadas occidentales, ahí no se podía, solo un loco podía hablar. Pues a mí me hicieron esto, que después dijeron que tiene una cinta con mi voz en la embajada americana donde yo hablo en contra del régimen. O sea, aberraciones totales, mentiras. Pero con eso así me chantajearon y querían que yo firmo que quiero yo por mi voluntad ser espía, pero espía no así que pequeño. Espía grande. Quería hacerme espía de verdad y mandarme a la escuela de Moscú de espía, ¿sabes? Fue muy peligroso. Yo me di cuenta enseguida, digo, esto es el final de mi vida. Y entonces que nadie podía saber de eso, ni mi padre, ni mi mujer, ni amigos, nadie. Secreto total. Y claro, 1 año viví así, 1 año fue tremendo, el peor año de mi vida, en 61. Y por suerte, un grupo de primeros bailarines y solistas de ballet de la ópera, tuvimos una invitación oficial gubernamental para irnos a Berlín Este, porque en Occidente todavía nadie bailó, entre esos países satélites, nadie bailaba fuera, ni cantante, ni... salía fuera. No, eran solo en países hermanos, como se llamaba, ¿no? Camaradas. Y entonces, claro, Berlín Este, y ahí fue, pero eso era también
fue muy fuerte. Yo cuando me acuerdo de eso se puede hacer una vez en la vida, cuando sabes que no hay remedio y que tu vida está en peligro. Porque a mí, yo le dije al ministro del Interior que me llevaron a él, me invitó. Yo le dije, mira, yo quiero oír esta cinta porque yo sé que yo no hablé nada y eso no puede ser mi voz. Dice, no, esta cinta la tenemos nosotros y si viene el momento que tú la puedes oír, eso será el final de tu vida, porque entonces ya se acabó. Y me di cuenta que eso ya no tiene remedio. Y entonces ahí en Berlín ya tuve la ocasión, así por milagro, de salir. ¿Notabas la diferencia? Porque bueno, de niño estuviste en esa monarquía constitucional. Después notaste la diferencia cuando se implantó el régimen, ¿no? Se notó mucho el cambio en Rumanía. Claro que se notó todo, porque ya propiedad privada no existía más. Ni una pequeña tienda no podía tener nadie porque era de Estado, ¿no? Ahí. Entonces los propietarios eran echados y ahí se ponía el responsable de magazino de la tienda 135, ¿no? Así se llamaba, por ejemplo, cada uno tenía un número y las casas, toda la casa también eran de Estado, ¿no? Eso fue un robo oficial, con las nacionalizaciones, ¿no? Pero para unos cuantos. Para todo el pueblo. Digo, para unos cuantos que fueron los que se aprovecharon, ¿no? Que después todo eso, los grandes del partido vivían bien, ¿no? Las grandes mansiones, porque Bucarest fue una ciudad muy rica. Rumanía es una ciudad, un país rico porque tiene petróleo. Rumanía está lleno de petróleo, que funciona ahora también. Pero antes era mucho más, porque era una sociedad que hicieron entonces con los americanos. Entonces, como siempre, los americanos se metían todo donde era petróleo, pero explotaron eso bien, ¿sabes? Y entonces, y uranio también, una montaña entera de uranio en los Cárpatos, que esa montaña no existe más, porque ahí era directa, trenes, directo día y noche para la URSS, en Rusia, y esa montaña hoy tú lo ves, es un campo. Con eso se hicieron todos los satélites. Gracias a las montañas de uranio. Todo el mundo lo sabe, y todo el mundo lo sabía, y nadie decía nada porque nadie podía hablar. Eso era tremendo, que era una censura total. No, yo así contigo no se podía hablar normal. Siempre miraba quién está. Cuando llegas a Bucarest, a esos 12 años, te formas allí en la escuela con esta profesora. En Bucarest, cuando llegas con 12 años, y de ahí sales hacia Rusia. Entré en el corps de ballet, en el cuerpo de ballet de la ópera, primero, en el grupo. Y entonces ahí vino un profesor ruso que montó un ballet en la ópera y me dio, y entonces me seleccionó con otros 3 o 4 para ir a Rusia. Para ir ahí. Llegas a Rusia, en Leningrado. Esto me cambió totalmente mi vida y profesional, porque ahí me dieron la verdadera, eso es lo máximo, eso es como Sorbona, por ejemplo, en París. La Complutense. Te llegas a Leningrado y ahí cambia todo. Y ahí sí, ahí me hicieron primer bailarín. Tuve un profesor extraordinario ¿no? Estos son mis profesores. ¿Y tu vida en Rusia cómo transcurre? Y mi vida en Rusia ahí dentro de la escuela, era una escuela que tiene 300 años de tradición. Entonces eso es como una isla dentro de un país. Del país comunista. Hay ahí profesores viejos con una estima, porque eso sí no se puede hablar nada de nada, porque los rusos tienen un respeto enorme al arte, a los artistas y a los viejos también, ¿sabes? Eso es muy importante. O sea que allí no se hablaba de política ni se hablaba de nada, y no tenía solo de arte. Ahí los alumnos sí tenían su clase de marxismo, leninismo, normal, eso todo el mundo.
pero que no era muy politizado. No era muy politizado. ¿Cuándo estás allí? ¿Cuántos años estás allí? ¿Y cuándo vuelves? 5 años. Pues, directo como primer bailarín en la ópera de Bucarest. Entonces ahí también en comunismo las artes son protegidas. ¿Y viven bien los artistas? Sí, los artistas eran bien, muy bien. Tenían el respeto y después los salarios eran mejores que el resto. Sí, nosotros los bailarines de la ópera teníamos el mismo nivel que los mineros, por ejemplo. Era como un trabajo difícil, peligroso. Uh-huh. ¿Te daba para vivir en Rumanía con lo que ganaba? Sí, en esa época sí. Sí. Sí, o sea, que podías vivir bien. Fue un privilegiado ahí, ¿sabes? Uh-huh. Era muy conocido, era una estrella de la ópera. Uh-huh. Con Valerio Lazarov, por ejemplo, hemos empezado la televisión en Rumanía, eso fue en 54, entonces Valerio, que era con la cámara, y entonces él conmigo, era muy amigo, los dos, él me dijo, tú cada 2 semanas me preparas un pequeño recital con diferentes bailarinas, y tú le haces la coreografía. Y entonces yo bailé todo el tiempo y con eso todo el mundo me conocía. En la televisión, claro. La televisión es lo máximo. Uh-huh. Y ahí estás hasta... Y ahí estoy hasta que no pude más, porque yo nunca pensé de irme. ¿De irte a Rumanía? No, porque... O sea, ¿a ti no te afectaba ese régimen que estaba allí? Me afectaba que no podía hablar, porque... ¿Pero el resto? Pero el resto lo era la profesión, estupendo, y ganaba normal, bien, ¿no? Uh-huh. Mejor que otros. Y tenía respeto y todo, pero que claro, no se podía decir. Yo con mi padre, por ejemplo, si queríamos hablar, si era que debía decirle algo en secreto así, en casa no se podía porque aquí en el teléfono era micro, ¿sabes? Y venía cada mes venía un hombre, mi madre lo conocía, decía, pasa usted, pasa el teléfono, él así, sin ninguna... Sí, sin ningún tipo de vergüenza. Daba la vuelta, sacaba. Esto ponía nuevo, gracias, camarada. O sea que tenía un grabador. Total, eso era que no se podía, por eso es difícil de vivir en un país como este, porque tú no puedes tener mejores amigos, mejor amigo o mejor amiga, ni entre la mujer y el hombre, hay algo que separa porque no sabe, ella puede ser que cuenta algo de, ¿me entiendes? Siempre esa suspicacia tremenda. Terrible, ¿no? Pero claro, la gente se acostumbra con todo, ¿me entiendes? Se acostumbra, pero para mí fue muy difícil, uh-huh. muy, muy difícil. Bueno, pero ya pasó, eso después... El año 61 sales de él. Sí, fui ¿Y de Berlín a dónde llega? Y de Berlín pues mira, yo bailé en Rumanía con una gran bailarina inglesa, que fue la primera que actuó en los países comunistas, que se llamaba Beryl Gray, que hoy día es mayor que yo y tiene el título de la reina de la dama del imperio británico. Uh-huh. Una gran persona. Entonces ella me dijo, una vez antes de irse, dice, si por casualidad tú estarás un día por ahí en Occidente, tú ponte en contacto conmigo. Y cuando yo salí, entonces ella me buscó, que se enteró por los periódicos, que el primer bailarín se escapó, ha sido político, porque Rudolf Nureyev se escapó de Rusia un año antes que yo. ¿Y saliste tú después? Y yo fui el primer artista rumano que se fue, el primero. Y conmigo se formó una locura ahí con proceso, condenado, 15 años de trabajo forzado en contumacia, y bueno, una cosa tremenda. Mi padre pensionado como con la mínima pensión, enseguida sacado todas las grabaciones de televisión, de radio, de sus obras, óperas, operetas, sinfónicos, todo se eliminó, ¿sabes? Él padeció mucho. Yo nunca lo vi en vida. Uh-huh. Nunca. Toda la familia rota, ¿sabes? Y eso son miles de... ¿Eran las represalias por tu escapada? Sí, enorme. Porque fue el primero, entonces no se sabía lo que es eso. Entonces conmigo aprendieron que eso sí, que algunos se puede ir, ¿sabes? ¿Y a dónde llegas? Y entonces en Múnich, ahí fui yo, en Múnich. Uh-huh.
y ahí existía una emisora de radio que se llama Europa Libre. Europa Libre, la he escuchado yo. Sí, sí, así. Toda Rumanía la escuchaban así. Eso era muy, muy difícil, muy peligroso, para si un vecino te denunciaba. Y entonces ahí había gente que conocía a mi padre y a mí no, porque era más joven, ¿no? Y entonces, pero sabía que fui estrella del ballet rumano. Entonces ellos ahí, así por piedad, me daban 2 marcos, 3 marcos, calcetines lavados, calzoncillos viejos lavados. Me invitaban a comer un día aquí, el otro día. Yo no tenía nada, yo salía así, sin nada. Solo el pasaporte y el diploma de San Petersburgo, de Leningrado. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Su fuerza me lleva a un laberinto en donde solo su espíritu es el único que me espera en la salida de él. Pasan los minutos y cada vez es mayor el vínculo con Gelo. No existe separación en su cuerpo y en su alma. En medio de la conversación, debo confesar que en mi caso, mi alma salía de mi cuerpo, en busca de la de él. No podía dejar pasar la oportunidad de poder vivir su historia. Cuando estás en Berlín, bueno, empiezas un poco a instalarte allí, porque efectivamente llegabas... No, en Múnich. En Múnich, perdón. En Berlín me escapé y después me llevaron a Múnich. En Múnich estuviste superviviendo hasta Un que poquito, logras sí. asentarte. Muy difícil porque no tenía nada. Llega. Y después me buscó esa gran bailarina, Beryl Gray, la inglesa, me buscó por el consulado inglés y me dijo que no debo preocuparme de nada porque ella me va a buscar a mí un contrato de ballet para mí. Y de verdad, en la ópera de Oslo, después de un mes, recibí una carta que me cogen como primer bailarín sin verme, solo por lo que ella le contó. Y entonces fui ahí, y de ahí empecé a conocer los otros países, la ópera de Estocolmo, la de Copenhagen, así que yo ahí me quedé 2 años bailando por decisión, pero fijo en la ópera de Oslo. Fijo en la ópera. Y la vida en Noruega era diferente, claro, era todo un Sí, cambio. entonces no tenían petróleo, pero era mejor. Porque Pero los contactos con... Sí, un pueblo muy civilizado, un pueblo... Yo tengo muchos amigos. Y entonces... ¿Y de Noruega esos 2 Y años? después vine a Alemania otra vez. Entonces fui a la ópera de Nuremberg y la ópera de Múnich. De Múnich era invitado.
Entonces bailaba en los dos sitios. Y interesante, porque eso para mi carrera fue muy interesante, que aprendí repertorio, otro repertorio, y bailé lo que no bailé en Rumanía, bailé fuera. Entonces ahí entré en contacto con la danza contemporánea también, ¿sabes? Porque eso es una faceta mía también que me interesó mucho después. Y así que se me abrieron puertas y yo bailé por todos los países de Europa, en turnés. Pero Sí. tenías tu base Pero en fijo, Alemania. sí. Y después de eso ahí me vino una hernia discal en la columna y entonces dejé de bailar, que no se podía. Eso hoy se opera muy fácil, pero entonces no era tan fácil. Entonces los médicos dijeron que es muy difícil y tal. Y En ese momento estabas tú en lo más alto de tu carrera. sí. Así que fueron dos momentos en mi vida cuando yo me sentí como si estropeo un objeto de arte, que le doy así, lo tiro en Bucarest cuando me escapé, y ahora aquí. ¿Qué sentiste en aquel momento? Horrible, de desesperación total, porque yo no sabía hacer otra cosa, ¿me entiendes? Y entonces me dijeron, se debe intentar... ¿Qué edad tenía Jesús en aquel tiempo, más o menos? Pues ahí tenía yo 30 y O sea, que estabas 33, 34 por en ahí. el momento Sí. bueno. Sí. Un bailarín Fue un desastre, pero que ese desastre me trajo aquí. surge ahí, eso fue en Alemania, ¿cómo te pasa? Porque entonces los médicos me dijeron que debes vivir en un país donde no hay invierno. Digo yo, ya, pero yo no soy millonario, no tenía nada. Y entonces empecé a escribir a diferentes conocidos míos que tenía, y familia rumana de fuera, y todo tenía un motivo, que no, pero que ahora no podemos y tal, ¿sabes? Y entonces el único fue un chico noruego que yo conocí en Noruega, que vivía aquí, en Las Palmas, vino antes, él, aquí, y entonces ese señor me dijo, dice, mira, tú si quieres coge un charter y ven aquí, ves cómo es, y en mi casa te puedes quedar y tranquilo, para ver qué será de tu futuro, porque no. Pues mira, así vine. Llegas en el año 61. 66. Sí, 66. Te encuentras una ciudad de Las Palmas diferente. Sí, totalmente diferente, pero muy Una ciudad muy bonita. tranquila, Y entonces ¿no? aquí yo cuando vi la cantera, vi todo esto aquí, ¿sabes? Y viste el sol, que dijiste. Y entonces aquí no me voy. curé aquí, Así, sin operación, sin operación, con el sol. con el sol. Sí. Y vuelves al baile. Y después de 3 años, sí, cuando puse la escuela, que duró 3 años hasta que yo pude un poco, porque yo no sabía ni una palabra de español. Y con los niños debes hablar un poco, ¿no? Y entonces... Esos 3 años antes de que fueras a la escuela, 3 ¿qué años. haces? Entonces, Cuando llegas- ese señor tenía una peluquería. Y entonces yo empecé ahí ¿Aprendiste? a lavar cabeza a las señoras y tal. Él me enseñó a poner A tubos. cortar- a cortar no, pelo. eso no, eso es más que estabas difícil. de ayudante Así de cosas, peluquería. sí. Y entonces así recibí también porque él me dijo, dice, mira, aquí tú puedes quedarte 3 meses porque después debe irte, pero para que te puedas quedar yo te empleo. Y, ¿sabes? Y pagaba para mí normalmente para que me dé la residencia. Así tuve yo la residencia. Así que yo le agradezco toda mi vida a ese señor, ¿sabes? O sea que esos 3 años estás aquí más o menos Sí, trabajando sí. de ayudante Sí. peluquero y haciendo Sí, cosas pero sin baile. sí, claro, porque no, porque podía. estaba mal, muy mal, ¿no? Pero después de 3 años empezó a curarse, que bueno, después me fui, cuando me sentí mejor, me fui con un grupo de amigos, de bailarines de antes, nos hemos reunido y hemos hecho, era como una prueba para mí, que yo quería ver si yo puedo todavía o no. Y entonces se hicieron se hizo una gira desde Suiza, Francia, España, Portugal, e Italia también. Y entonces en ese viaje yo me di cuenta que sí que puedo otra vez, no como antes, igual porque tenía todavía un poco de dolencia, pero me di cuenta que sí que puedo por lo menos hacer decente algo, ¿no? Y entonces me vino
porque ese señor Henry Monsen se llama, él conocía aquí a Silvia Perdomo de la Lámpara, pero ella se murió, que en paz descanse. Pues esa fue una gran amiga de él y después mía, y él me escribió, me llamó por teléfono, me dijo en Portugal, me dijo, mira, Silvia dice que si tú quieres regresar, puedes regresar, que ella te encontró una sala pequeña, pero donde tú puedes dar clase. Y así se hizo. Y eso fue... ¿No te volviste a la después, sí, porque yo pensaba quedarme en Portugal en el Ballet Gulbenkian, en la compañía, que me gustaba mucho ahí. Pero mira, el destino de todo, con eso no se puede, ¿sabes? El destino de la regla. El destino te estaba diciendo que tenías que quedar aquí toda tu vida. Y llegas otra vez esos 3 años y ya empiezas a dar clases. Y entonces empecé aquí, y así empezó el ballet aquí. En el colegio Nuestra Señora del Pino, detrás de Santa Catarina, ahí había un colegio particular de Benedicta Alemán, que me ayudó muchísimo, esa mujer, que ella me dijo, tú mira, yo sé que no tienes dinero, así empieza a dar clase y después ya hablaremos de lo que tú me pagas. Y me dejó 6 meses así sin pagar, eso único, o sea, eso, algo increíble, sin conocerme, solo porque Silvia Perdomo me dije, sí, muy amigo mío y un hombre de confianza. Y ahí surge esa escuela. Y así, después Marrero Portugués, que era de la caja, director presidente. Entonces él me llamó y me dijo, mira, Gelo, que yo hice homenaje a Néstor, el pintor, y no sé, un montón de cosas en ese tiempo corto, ¿sabes? Eso duró 3 años en Benedicta y después él me ofreció en la caja, en la Alameda de Colón, donde ahora el Teatro Sica, sí, ahí era una sala, pues ahí él dice, mira, Gelo, la sala para ti, aquí puedes hacer todo lo que tú quieres. Y entonces ahí, sí, de verdad... Fue cuando el ballet... Sí. Y así fue. Y por esos años que iban pasando en Las Palmas, ibas también viendo la evolución de la ciudad. Sí, la ciudad hizo... enseguida, ¿no? Sí, me adapté, sí, claro que me adapté, porque creció la ciudad. Del sur no había nada, eso no existía. Me acuerdo que fuimos una vez ahí con un coche, duró casi 3 horas para llegar, con un camino miserable, y llegamos ahí, entonces, donde la viuda de Franco, pero enfrente era una casucha pequeña donde era el viejo restaurante, eso tú no te acuerdas. Pues entonces ahí paramos y yo pregunté, era un viejo que está sentado ahí y dijo, playa inglés, y dijo, todo tieso para arriba. Fuimos así, hasta que llegaron mi camino, y la playa, entonces yo vi ese paraíso ahí, ningún alma, la playa esa dorada, las dunas, yo me quedé asombrado, y era cerrado, era camino privado, o sea, nada, no existía nada, y eso lo vi crecer, claro, se hizo muy feo, por desgracia, pero es eso, de la construcción, el negocio, gran negocio. ¿Tú no pensaste nunca en volver a Rumanía para instalarte? No, eso no. O sea, tú para ver a tu familia, regresar. Sí, yo siempre, 30 años no pude, porque 30 años era perseguido. Pero después, cuando cayó el muro de Berlín, cuando mataron a Ceausescu, entonces en 91 me invitaron ellos. Entonces fue el Festival Internacional de Música, ahí invitado especial, muy bien, todos los míos se acuerdan, eso fue como un sueño. La gente en la sala llorando, ellos llorando detrás mía, yo hablándole de que se terminó el comunismo, que ahora ya es otra época, no tenga miedo, pueden hablar normal, y tal, la gente llorando en la sala. El público. ¿Cómo cenaste ese día? Pepe estaba, Pepe Damas. Pero para ti fue un recuerdo inolvidable. Enorme. Yo siempre ahora cada año voy ahí de vacaciones, porque me tira, la tierra me tira, claro. Es normal. 30 años, yo estoy entre dos tierras.
existiera. Esos 30 años fue duro para ti no volver a... Sí, no fue ver. muy triste porque yo sabía que no se puede, que nunca podré, porque nadie se podía imaginar que el imperio comunista va a caer así como cayó. Eso era tan bien hecho, eso estaba hecho, yo creo que Lenin lo pensó en el sistema católico del Vaticano, como está construido, que si en Vaticano tiras ahí una piedra fuera de eso se derrumba. Porque si tú dices que la Virgen no era Virgen, pues se derrumba todo. Pues así era este sistema comunista también era construido así. Y como empezó Gorbachev y con Walesa, empezaron a decir que comunismo con cara humana, eso no se puede hacer. O es así o no es. Y se demostró que se acabó. Y que de eso se quedó como una pesadilla. Dice, ay, gracias a Dios que los niños de hoy no saben lo que es eso. Claro, porque es una mentira. Claro. Es una mentira como... Es una calamidad, como la calamidad de Bush. Hoy día también se acordarán los niños después, fue un idiota que fue presidente de Estados Unidos. ¿Entiendes? Eso así se acuerda de eso. Pero yo lo viví. Claro. Y además, sobre todo, que la gente no tiene buen recuerdo de Nadie, bueno, algunos... viejas que se van a ir a la tumba de Ceausescu todavía así un poco, 6, 7 personas. Pero dice, que fue mejor en tiempo, como aquí dice, que en tiempo de Franco. Pues eso es lo mismo. Que de Franco, mira, niños se acordaron que cuando el aniversario. Bueno, fueron algunos dementes, ¿Tú viviste en la última parte? Pues claro, yo vivía. ¿Qué diferencia Era ya una agonía del ya franquismo, ¿sabes? Cuando llegaste ya estaba en decadencia. Sí, estaba ya. No, tampoco a se mí podía me hablar contaron, mucho del régimen. no se podía, nadie habló y tal, pero que a mí me contaba. Yo tenía amigos míos, muchos como Juan Rodríguez Oreste, que una eminencia, el mejor alcalde que tuvo Las Palmas fue él, o Agustín Quevedo, el cronista. O Néstor Álamo, a mí me contaron cómo era eso, aquí lo que pasó. Pero claro, todas las dictaduras son iguales, solo que tienen otra ideología. Una es de esto y el otro es azul. Pero no tiene se unen, en un momento donde se unen, donde se olvida que es amor a la patria. No es amor a la patria, es amor al poder. Y que quien tiene el poder no quiere dejarlo, entonces matan ahí como Stalin mataba a sus íntimos amigos, a todos los que veía uno que era ministro y que tenía un poco más de eso, enseguida ya fuera. Se eliminaban, a toda la concurrencia se eliminaba, ¿sabes? Y eso en las dos dictaduras igual, porque aquí igual. Franco que no eliminaba amigos también. Y todo el que le hiciera sombra. Claro. Y eso todos son pequeños. Stalin era pequeño, Franco pequeño, Ceausescu pequeño. Esos son todos frustrados. Sí, pues además todos los dictadores son pequeñitos. Son pequeñitos y frustración. Pero ¿y cómo pueden dominar a un pueblo? Pues mira. Cerebros diabólicos. Sí, yo creo en eso, que hay personas en cuales entra el diablo, ¿sabes? Entonces están dominados por esa fuerza. Estás en esos años 70, esos años 80, ves la evolución de Las Palmas. También el ballet, cuando tú llegabas, prácticamente aquí no existía. No, aquí existía la escuela de Trini Borul, que en paz descanse, de danza española. Danza española. Y después Gerardo Atienza un poquito hizo también un poco de clásico. Él se murió un año antes de venir yo. Pero no era después, eso fue un boom. Yo tuve una gran suerte porque yo entré en un ambiente cultural aquí de artistas y de personas iluminadas, ¿sabes? Yo entré enseguida con Lothar Siemens, con César Manrique, con Pepe Damaso. Bueno, Pepe Damaso sí, pero más tarde. Después eran Felo Monzón, todos los grandes, Lola Massieu fue la primera que me hizo un decorado,
y toda esa gente era iluminados. Fue una época dorada. Entonces esa gente me animaba y el Teatro Pérez Galdós estaba lleno. Yo daba 3 y hasta 5 espectáculos, del mismo espectáculo, 5 días, y se llenaba el teatro, y se llenaba de juventud también, no solo de la sociedad, era siempre presente la sociedad, que no entendía mucho, pero venía porque debía venir. Vestía bien. Sí. Y que era eso, que debía venir, a mí se respetaba, venía todo obligado, era casi obligación, ¿sabes? Era otra época. Y después los nuevos universitarios de la Escuela Politécnica, por ejemplo, y todo venía al ballet, se llenaba arriba todo, me tiraba banderita canaria. Cuando se hizo Dorama, hice Dorama, porque Néstor Álamo me dijo a mí, debes hacer el personaje Dorama y cortarle la cabeza en la escena para que se vea claro esto, que le cortaron la cabeza a esas bestias. Y entonces yo le hice y salió así. Y Miguel Montañez hizo el papel de Dorama, y ahí se hizo que se cortó la cabeza y el cuerpo sin cabeza, con un tapado de negro. Y esto fue una revolución. José Luis Gallardo, que en paz descanse, ve que hablo de esa gente que muchos no están más con nosotros. Es también un gran amigo mío que escribió, dice, hoy nació el Ballet Nacional Canario. Sí, fue tremendo. Banderita canaria con un clavel de arriba, una lluvia y una bandera grande canaria con 7 estrellas. Me tiraron desde hace. Y no pasó nada. No pasó nada. Todo normal, así. Tú tuviste muchos discípulos, uno de ellos, Lorenzo Godoy, que tú... Sí, él fue una desgracia que ya se le cruzaron los cables. Y... ¿Tenía posibilidad de este hombre? Sí, porque yo lo hice. Lo hice, él empezó tarde, ¿vale? Con 26 años. Empezó tarde. Claro. Pero a mí no me importa eso, que yo tengo muchos alumnos míos que empiezan chicos, que empiezan tarde. Y salen, todo bien. Y salen. Miguel Montañez empezó también con 17 años. Porque lo normal es que se empiece muy jovencito. Sí, es mejor, pero si no se puede, no se puede y se hace. Entonces el profesor lucha y el alumno lucha, y si quieres la danza, pues haces. Eso es voluntad enorme, sacrificio, porque la danza es muy difícil. No es así que te viene todo en bandeja de plata. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Celu, estamos en tu última etapa
en estos años. Bueno, pues que te encuentras unas islas diferentes, unas islas con gobiernos nacionalistas, bueno, toda esta política, todo esto que está ocurriendo. La cultura, ¿cómo la ven? ¿Cómo está ahora mismo? Quiero decir, tú que has vivido esa etapa dorada de los años 70, Ya. En el cual, bueno, pues esos artistas influían en la cultura. Ahora parece que la cultura se ha politizado, se ha institucionalizado y se ha oficializado, ¿no? Sí, eso es una desgracia porque, por ejemplo, la cultura necesita de la política para apoyarla. Las artes deben ser apoyadas por los políticos. Ahora, pero entonces los políticos deben ser gente culta y por desgracia aquí no pasa eso. Y antes tuvimos gente muy bien preparada, alcaldes como Juan Rodríguez Dorite, porque ese fue el mejor alcalde de Las Palmas, gente culta, pero la desgracia es como cuando la semicultura piensa que culta, ¿sabes? Y eso pasa aquí mucho. Lo pseudo. Y yo espero que eso se limpiará ya, espero que se limpiará porque si no ya vamos ya, entonces son muchos años que estamos así en esa niebla, porque aquí hemos tenido arte de verdad, antes era, digo de los años 80, de por ahí, ¿sabes? Así, 80, 90 y algo. Ahora eso es una burocracia que se hace en amistades, se hacen escuelas, se hace escuela de lujo para personas que no mediocres, que esa persona piensa que puede dar título a los bailarines, no tiene derecho, yo no tengo derecho de dar título porque yo soy una persona que tengo escuela particular, como todo el mundo aquí. Aquí no tenemos escuela municipal ni escuela estatal. Entonces, todos son iguales. Uno sabe más, uno sabe menos, uno cree que sabe más y son bovilines, eso es la diferencia. Pero la gente debe estar tranquilito, porque eso todo, la verdad sale al final. Tú sabes, yo tengo esa cosa, todo en la vida se paga, todo. Si haces bien, también recibes bien. Yo no me puedo quejar. Los espectáculos, sigues creando espectáculos. Sí, pero sin subvenciones. A mí no, yo soy persona non grata. ¿Eres persona non grata? Así más o menos. No tienes afinidad política con la gente. No. Que está en el poder. No por mí, por ellos y por las influencias que reciben. Pero bueno, a mí no me importa, que yo siempre hice así, solo yo no quise nunca ser empleado de la Caja Insular. Después de que se murió Lorenzo me ofrecieron que si me encargo de la escuela, pero debía ser funcionario de la Caja. Yo digo, yo no puedo ser funcionario de nadie porque yo hago lo que me da la gana. Yo tengo mi escuela y así seguiré hasta que me muero. Pues si hace poco me hicieron que estoy muriéndome o que me moría. Hace como 6 semanas salió aquí un bulo lanzado también por personas de estas dubiosas, que Jeru se muere, que está muriéndose. Sí. Creo que es horrible hasta llegar a ese punto. Yo sé que me odian, pero no es culpa mía que ellos no tienen categoría. ¿No? ¿Tu independencia les fastidia? Ah, claro. Porque cuando recibes tantas cosas debes también ser un poco de lame a culo, porque si no, no te hacen caso. Y yo eso no lo hago. La isla y en general Canarias está reconocido la labor tuya. Yo no me puedo quejar. Durante tantos años. Mira, aquí te vas por la cantera abajo, como hago yo. Y entonces eso es la más gran satisfacción mía cuando veo personas que no me personalmente y viene y me toca. Dice, hola Jeru, que no me conoce, pero quiero darte las gracias por todo lo que has hecho, que me enteré de esto, que te vi en periódico, que te vi por la tele. Que no sé, eso es oro. Y la estima y el respeto que yo lo siento aquí entre la gente, por donde me voy, siempre. ¿Sabes? Porque eso es muy importante. El tema instituciones públicas, eso no te importa. No. ¿Y se han acordado de ti alguna vez para reconocer? Sí, claro. Pues mira, 2 veces. Me hice hijo predilecto de Las Palmas. Eso me lo hizo cuando Emilio Mayoral fue
alcalde, y entonces se puso el busto mío en Pedro Galdós, que quiero ver ahora si lo van a poner, porque eso es propiedad del ayuntamiento. Y de repente no aparece. Claro, no, puede ser que lo robaron. Pero eso, entonces vamos con pancarta, me dijeron los alumnos de antes. Y después me hizo ahora, que estoy asombrado y agradecido, porque me hizo el Cabildo hijo predilecto de Gran Canaria, hace poco. Bueno, por lo menos te reconocen. Es que, ¿sabe qué pasa? Que los otros partidos todos votaron por mí. Y entonces el resto era un poco vergonzoso decir que no, porque mi nombre es mi nombre. Yo bastante luché, bastante hice. O sea, yo no me puedo quejar. De esto tengo todo. Mira, como tengo aquí, tengo en Rumanía. Rumanía tengo la más gran condecoración del país para las artes, que es el título de caballero de las artes del Orden Nacional, Estrella de Rumanía. Eso me lo dio el presidente de Rumanía en el año 2002, a mí y a otros grandes de antes, ¿saben? Y así que yo estoy reconocido en 2 países que son mis casas. Yo vivo aquí y tengo el corazón ahí. Cuando estoy en Rumanía tengo el corazón aquí en Las Palmas. Así que yo estoy en 2 partes. Y cuando me muero me voy a morir aquí, y entonces algo de mi ceniza se quedará aquí y algo de mi ceniza se va para Rumanía. ¿Te quedan muchas cosas por hacer, Helmut? Sí, siempre hay ideas. Ahora estoy con eso y quiero hacer, ¿sabes? Que hace algunos años empecé con música de Wagner, porque es muy interesante, una música llena de fuerza. Y entonces ahí con los amigos wagnerianos, es una asociación wagneriana de Canarias, entonces con ellos juntos hemos colaborado muy bien hace 2 años, y ahora le dije también a los representantes de ahí, a Guillermo García Alcalde y a los otros, que debe buscarme algo, Lohengrin o Parsifal, porque quiero seguir con eso, porque eso fue bonito. De Tannhäuser lo hizo, y Tristan y Isolda. Sí, y con Wagner sí me gustaría hacer cosas. Ahora lo último fue la zarzuela, con la Viuda Alegre, que fue divertido porque fue como salir un poco de tanto culto, ballet culto y tal, y hacer una cosa divertida, como burbuja de champán, ¿sabes? Fue bonito, y el ballet contribuyó mucho al montaje. Levantó, fue bien. ¿Y tu escuela, tú no te cansas de seguir enseñando? No, yo doy clase para los grandes. Tengo la gran suerte de tener a Wendy Artire y a Miguel Montañez, que son mis mejores alumnos, que como hijos míos, sí, son hijos míos. Y ellos son los profesores de la escuela, están siempre conmigo y me ayudan en todo. Ahora Miguel va...